Hola, ¿qué tal amigos y compañeros? Bienvenidos una vez más a este proceso de aprendizaje. En esta ocasión les traigo un video demostrativo a través de la plataforma de Canva. En esta ocasión traemos un foro académico de la materia de lógica para computación, licenciatura de informática educativa, realizado por mi persona, Julio César Zelaya. A continuación veremos la siguiente introducción del programa. En este presente trabajo está estructurado para demostrar cómo surge la historia de programación y cómo se origina en la época desde la aparición de las computadoras. A su misma vez, los niveles de programación y los lenguajes de programación más utilizados por los programadores en el mundo, tomando en cuenta cada lenguaje y en qué nivel se experimenta y se utiliza para la programación en dicho proceso. A lo largo de este video demostrativo, queremos darles a explicar cómo surge la historia de la computación, cómo se originó y cuáles son los programas que utiliza la máquina y cuáles son los programas más utilizados alrededor del mundo. Como los objetivos tenemos, el general es analizar cómo se originó la programación y cómo surge desde la aparición de la primera computadora. Específico, deducir la historia de la programación. Demostrar los lenguajes de programación más utilizados. Descubrir el proceso de desarrollo. ¿Cómo se originó? La historia de la programación está relacionada directamente con la aparición de los computadores, desde allá por el siglo XV. Tuvo sus inicios con la construcción de una máquina que realizaba operaciones básicas y raíces cuadradas. Básicamente, allá por el siglo XV, cuando surgió la primera computadora, básicamente no es como una computadora que conocemos hoy en día, sino que era como un diseño con el cual se podía realizar operaciones básicas, raíces cuadradas, sumas, multiplicaciones. Entonces a partir del siglo XV comienza a surgir la primera computadora. Sus inicios con la construcción de una máquina que realizaba operaciones básicas y raíces cuadradas, que ya te lo había mencionado. Aunque en realidad la primera gran influencia hacia la creación de las computadoras fue la máquina. Porque ahora vamos a ir abriéndolos una serie de preguntas y tenemos su respectiva resolución. Tenemos la primera interrogante que dice que ¿por qué es importante la programación? La programación ha sido la causante de que la tecnología haya podido avanzar hasta como la encontramos en la actualidad, permitiendo que se desarrollen inventos que faciliten la vida de todas las personas. Básicamente la programación ha sido básicamente como la parte básica, como el fundamento para que la tecnología vaya avanzando. Hasta hoy en día, si podemos dar un ejemplo sencillo, si podemos decir un teléfono, o los teléfonos de ahora, los avanzados, antes tenías que tener una cámara para tomar fotos aparte, otra para video, otra para grabar, otro teléfono aparte para hacer llamadas y calculadora también aparte, programas de juegos también aparte. Hoy todas estas cosas las puedes encontrar en un solo teléfono. Entonces, pero ¿a través de qué surge eso? A través de la programación, para que se surja y a través de la programación la tecnología vaya avanzando y llegar al tal grado de obtener la tecnología que hoy tenemos, tal como puede ser como un teléfono, la computadora que yo estoy usando o otro dispositivo más que sea tecnológico. La siguiente pregunta: ¿qué son los lenguajes de programación? El lenguaje de programación es la comunicación que se realiza de diferentes formas, entre ellas la comunicación oral y la comunicación escrita. La computadora es un dispositivo electrónico por lo que funciona con señales eléctricas, las cuales pueden ser analíticas y digitales. Básicamente, el lenguaje de programación, cuando lo referimos a eso, no es que como cuando una persona tiene un diálogo
que es una conversación entre dos o más personas, sino que en el lenguaje de programación es básicamente de señales y señales analíticas. Ahí es donde vienen los códigos y números. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los lenguajes de programación más usados en el mundo? Aquí tengo 5 lenguajes de programación que según el recetario de encuesta son los más utilizados por los programadores. Tal es el lenguaje Java. Java es la plataforma de computación originaria de Microsoft Systema, capaz de usar aplicaciones desarrolladas usando el lenguaje de programación. Tenemos el lenguaje C. Es un lenguaje de programación de propósitos generalmente originarios desarrollado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972 en los laboratorios Bell como evolución al lenguaje B. Python es el lenguaje de programación ya que su filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 y fue creado para extender al lenguaje C. C numeral es el lenguaje multiparadigma desarrollado por la empresa Microsoft como parte de sus plataformas. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Procesos de desarrollo. ¿Cómo definir un problema en una programación? Como primer punto tenemos que tomar en cuenta que la identificación de dicho problema es a partir de un punto que logremos obtener el resultado de dicho programa. Posteriormente, mantener claro el problema y una solución debe ser analizada por los métodos de la caja negra. Análisis del problema. Es necesario entender en detalle el problema en cuestión y lograr obtener el resultado como primera etapa, que consiste en definir los resultados esperados. Es decir, la información debe de producirse como salida al problema y se puede producir la formulación con el método de la caja negra, pero es importante saber que el método de la caja negra es planteado que se utiliza para dar una solución a un problema. Nosotros debemos de formular las entradas y las salidas del problema. Diseño del programa. Esta es la estructura que se debe de estudiarse al programa para que ésta compile y corra los datos y demuestre la solución del problema de manera correcta. La codificación. La codificación es básicamente la traducción del algoritmo, diagramas mentales, flujogramas, etcétera, para que el programador lo escriba y tenga un efecto y cierre la lógica completa de la solución esperada del problema. Básicamente para el proceso de programación es analizar el problema, diseñar el problema, codificación del problema y posteriormente se obtiene un resultado que favorezca al programador. Muy bien, las conclusiones podemos concluir que de la siguiente manera, que todo en el nivel de programación tiene un orden en secuencia para poder entender la materia de lógica para programación. Empezando por lo más básico hasta la historia de la programación y sus orígenes y los distintos lenguajes de programación que existen en el mundo, los cuales son utilizados por los programadores. Como podemos concluir que a medida que va surgiendo la historia de la computación, van surgiendo diferentes acontecimientos que básicamente no se creó una computadora en sí, sino que básicamente como algo para hacer sumas y restas y problemas aritméticos. Posteriormente vinieron los lenguajes de programación, los cuales hoy en día más de alguna vez los hemos usado, y posteriormente a través de los lenguajes de programación podemos llevar a cabo una solución a un algoritmo o un problema planteado. Esta es toda mi participación. De antemano, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video y gracias por la atención prestada. Se dirigió ante ustedes Julio César Celayas. Muchas gracias.